Bien, última parte de nuestro espacio, hoy con Pedro Pablo Fernández del IFEDEC, las tres áreas en las que Venezuela puede tener potencial y dejar atrás el modelo rentista, que es un fenómeno no de los últimos 20 años, lo decía Arturo Uslar Pietri, hay que sembrar el petróleo, y eso no lo dijo hace 2 años, lo dijo hace más de 30 años. Arturo Uslar dijo, si por un azar infortunado del destino los precios del petróleo en los mercados internacionales llegan a caer, Venezuela será un caso para la Cruz Roja. No fue porque los precios internacionales cayeron, fue porque el gobierno destruyó la industria petrolera. Y somos un caso para la Cruz Roja, es decir, lo que está viendo Venezuela es una tragedia. Pero como te decía, no se justifica que en Venezuela haya pobreza, con el potencial que tiene este país para generar empleo para todo el mundo. 3 áreas hemos identificado nosotros en el IFEDEC, que es un centro que reunimos gente especializada en muchos temas, economistas, profesores universitarios, para hablar del país posible, del país con el que podemos construir. Esas 3 áreas son industria petroquímica, industria agrícola y pecuaria, industria turística. Arranco con la petroquímica. Venezuela tiene que recuperar su producción petrolera. PDVSA murió, eso no hay forma de recuperarlo. La única forma de recuperar nuestra producción petrolera es llamar a todas las empresas que se han ido porque el modelo de negocio petrolero en Venezuela lo asfixia. Es decir, Venezuela es el país que más impuestos le cobra a las empresas petroleras del mundo. Si las empresas sienten un ambiente hostil en Venezuela, se van para otro lado, porque petróleo hay en todas partes. Claro. Hay que poner un modelo atractivo para que vengan a producir petróleo. Ese petróleo debe servir para alimentar la industria petroquímica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo queda en este punto la nacionalización y la importancia del Estado en esta área tan clave para el país? Es que nosotros no podemos sacar más petróleo con PDVSA porque no tenemos cómo hacer las inversiones. Es decir, sacar petróleo requiere inversiones. El país no tiene cómo, PDVSA no tiene y el gobierno tampoco. ¿Quién tiene posibilidad, los recursos para sacar el petróleo? Las empresas internacionales. Es decir, esto no es un problema de que yo quiera o no quiera, es que es la única manera que tenemos para sacar petróleo hoy, petróleo que se nos va a quedar, el 80%, 90% de la reserva petrolera que tiene Venezuela se va a quedar allá abajo. Vamos a llamar a esas empresas para sacar todo el petróleo que podamos, para desarrollar la industria petroquímica. Eso es los productos que se producen a partir del petróleo como materia prima. Es impresionante la cantidad de cosas que se producen a partir del petróleo. Plásticos, todos los plásticos, caucho, fertilizantes, insecticidas, gasolina, gasoil. Un montón de cosas se producen a partir del petróleo. Bueno, nuestra propuesta es llenar a Venezuela, sembrar a Venezuela de industria petroquímica, que nosotros nos convirtamos en exportadores de todos los productos que se producen a partir del petróleo. No exportemos más nunca petróleo. Por ejemplo, nosotros estamos importando cauchos de China. ¿Por qué vamos a importar cauchos de China y generar empleo a los chinos, que tienen bastante empleo, en lugar de producir esos cauchos aquí cuando tenemos la materia prima? Claro. Entonces, llenar a Venezuela de fábricas de petroquímica genera empleo. El problema del petróleo es que no genera empleo. Empleo genera la industria petroquímica. Bueno, vamos a desarrollar esa industria para generar empleo que ayude a las familias a superar la pobreza. Segundo, y aquí quiero hacer un parado, porque es que una familia nunca va a superar la pobreza con cajas CLAP. El gobierno puede entregarle 200 cajas CLAP a una familia y esa familia no va a salir de la pobreza hasta que sus integrantes no consigan un empleo que le provea un ingreso estable y bien remunerado. Eso solo lo provee el sector privado. Vamos a desarrollar las áreas donde el sector privado puede generar empleo. Petroquímica es la primera, industria agropecuaria. El potencial que tiene Venezuela para sacar de la pobreza a todo el país, que el 90% del país tiene vocación agrícola y pecuaria. Más de 30 millones de hectáreas. Claro. Tenemos ahorita 30 millones que se pueden elevar a 45 millones de hectáreas haciendo algunas obras de infraestructura y algunas inversiones. Ahora, te pongo algunos ejemplos tontos del Tamacuro. Lo que a ti te hace falta para producir arroz es mucha agua y sol. Bueno, en el Tamacuro no existe un sitio en el planeta que tenga más agua y más sol. Bueno, nosotros podemos producir solamente en el delta el arroz que consume Venezuela y podemos exportar. Después tiene sitios, la cuenca de Lunares, la mesa de Guanipa, el sur del lago de Maracaibo, hay unas regiones buenísimas para la producción. Barlovento, en Barlovento hay 100.000 hectáreas con vocación agrícola, todas con posibilidades de producir cacao. Bueno, esas 100.000 hectáreas, cada hectárea de producción de cacao genera 4 empleos. Hoy los productores de cacao en Barlovento están produciendo muy poco. ¿Por qué? Porque venden el cacao a un precio muy bajo a unas mafias que después venden el cacao a precios internacionales en las industrias de chocolate internacionales. Si ese productor de cacao, si nosotros sembramos Barlovento de fábricas de chocolate,
para que los productores de cacao vendan directamente su producto a la fábrica de chocolate a precios internacionales, tú vas a tener todos los muchachos de Barlovento regresando con sus familias a trabajar el campo. 4 empleos por hectárea, son 400.000 empleos que tú generas nada más en Barlovento. A eso le puedes meter Sucre, le puedes meter el sur del lago, todos los sitios de la geografía donde se produce cacao, Chuao. O sea, hay un montón de sitios en Venezuela, además es un producto que produjimos nosotros durante 300 años. Bueno, solamente con el cacao. Y de un alto nivel en el mercado además. Un alto nivel, muy apreciado en el mercado internacional. Solamente con el cacao tú puedes resolver el problema de pobreza de Barlovento y mucho más, porque 400.000 empleos exceden la demanda de empleo de Barlovento en este momento. Ahora, este ejemplo de Barlovento, vamos a trasladarlo a todo el país. Lo que puede producir la gente en todos los Andes, de papas, de hortalizas, de la cantidad de cosas que se producen en los Andes venezolanos. Si tuvieras un gobierno que garantiza que los productores puedan tener semillas de calidad, fertilizantes, los insumos que necesitan para producir, el transporte, la gasolina para comercializar sus mercancías, si pudieran tener una vialidad adecuada. Tú tienes Táchira, Mérida, Trujillo, Cojedes, Apure, Guárico, Portuguesa, Barinas, Anzoátegui, Monagas, Yaracuy, Lara, Sucre. Tú podrías, toda esa región podría estar produciendo muchísimo más alimentos y esos son empleos para millones de familias que pueden superar la pobreza con un modelo productivo que apueste al esfuerzo, al trabajo. Y el turismo, que es una cosa que en Venezuela es una bendición. Aruba tiene 2 playitas y con 2 playitas le dan empleo y bienestar a toda la población de esa isla. Bueno, cuando tú ves las playas de Venezuela, desde Falcón, y vamos a meternos para el lago Maracaibo, desde el Catatumbo al sur del lago, con el fenómeno del relámpago del Catatumbo, hasta la costa de Paria, tú tienes montones de playas mucho más bellas que las que tiene Aruba, con una capacidad de desarrollar el turismo impresionante, más allá de los llanos venezolanos que son hermosísimos y toda la cantidad de belleza que tiene nuestra montaña y nuestra cordillera. Tú entras a los Andes por Barinas, puedes entrar por Barinitas o por abajo por Santa Bárbara. Todo lo que tú ves en los Andes venezolanos, pasando por el Táchira, saliendo por Mérida hasta el final y yendo hacia Trujillo, toda esa región, tú puedes desarrollar eso turísticamente de forma impresionante. La cantidad de empleo que puede generar este país con el turismo, con la industria agropecuaria y con la industria petroquímica es gigante. No hay razón para que este país esté pasando la necesidad que está pasando, cuando aquí podríamos estar promoviendo un modelo de desarrollo que le diera a la gente la posibilidad de superar la pobreza con su propio esfuerzo. Y eso es lo que quiere la gente. Tenemos un liderazgo político del gobierno y de la oposición, que todo el tiempo están invitando a la gente, yo te voy a dar. Es decir, el gobierno con las misiones, pero cuando tú ves los candidatos de la oposición, Manuel Rosales ofreció una tarjeta minegra. Si yo te voy a repartir la renta petrolera con una tarjeta que tú vas a manejar. Es decir, es una invitación a estar con la mano extendida esperando que el Estado les dé. La gente no puede superar la pobreza esperando las dádivas de un Estado sobreprotector. Yo hablo esto, Carlos, en todos los rincones. Pero la gente lo sigue esperando porque el emprendimiento es una... Déjame contarte esto. Yo hablo esto con todos, en cada rincón de Venezuela con la gente. Y la gente inmediatamente me interrumpe y me dice, yo no quiero que me den ninguna caja CLAP, yo no quiero nada del gobierno, yo lo que quiero es tener un trabajo para sacar a mi familia con mi esfuerzo. Si la gente quiere eso y el liderazgo político lo que ofrece es yo te voy a dar más. Si el gobierno no te da, yo te voy a dar un poquito más. Oye, vamos a invitar a la gente a construir un país entre todos, a que todos con nuestro esfuerzo construyamos ese país que queremos. Porque la única forma de hacer que este país sea rico y que esa riqueza nos alcance a todos, es que esa riqueza la construyamos entre todos con el esfuerzo de todos. Cuando la riqueza la genera el gobierno vendiendo petróleo, el gobierno se hace rico y los políticos se hacen ricos. Por eso yo sostengo que a los políticos les gusta tanto el modelo rentista, porque es un modelo que hace rico a los políticos. Nosotros queremos promover un modelo que descarte el petróleo como la fuente de ingresos de Venezuela y nos convierta a todos los venezolanos en productores de una riqueza que al final esté repartida entre todos porque todos participamos en la generación de esa riqueza. Tú me preguntas por las primarias. ¿Cómo se puede conectar a la gente con un discurso político? Estos son los temas que tenemos que abordar para poder lograr otra vez conectar a la población con la política. Poner a la gente a soñar con un país mejor, pero no soñar con una fantasía y con una mentira, con un país que es perfectamente realizable, con un país que lo podemos construir, pero necesitamos un liderazgo político que invite a la gente al trabajo, al esfuerzo personal. Y esa es la tarea a la que nosotros estamos abocados del Centro Política del IFEDEC. Esta propuesta del IFEDEC
se ha podido plantear a estos sectores? Porque pareciera que aquí hemos escuchado muchas voces decir lo mismo, ojo, que los políticos están desconectados, pero alguien se lo está diciendo a los políticos. Es decir, ya ustedes se han podido acercar a la política tradicional, a los partidos y decirles, esto que están haciendo no es el camino, primero háblenle a la gente, pero preséntenle un país a la gente antes de presentarle unas primarias. Yo creo que están demasiado obsesionados con los intereses de sus partidos y los intereses particulares y personales y sus aspiraciones personales. Y esto esto viene desde hace mucho tiempo. Es un liderazgo político desconectado completamente. Y yo siento que de alguna manera están tranquilos con el status quo. Es decir, esta situación de Maduro en el gobierno y ellos en un gobierno interino, siento que al final ese esquema los tiene cómodos. Los incómodos son el 92% de este país que recibe un ingreso que no le permite comprar ni siquiera la cesta básica, es decir, que están por debajo del nivel de pobreza en cuanto al ingreso se refiere. Siento que hace falta la construcción de un liderazgo alternativo frente al liderazgo que tenemos, que el problema más grave que yo le veo a este liderazgo no es tanto que estén divididos y que se peleen, sino que la visión que tienen del poder es como un fin, o sea, todos están como buscando el poder. Y el poder nunca puede ser un fin, el poder es un instrumento. Es decir, uno tiene que buscar el poder porque el poder te da las herramientas para transformar la sociedad, para ayudar a construir un país mejor. Y pareciera en el discurso que lo único que interesa es el poder. Cuando uno los ve discutiendo sobre las primarias y sobre más nada, bueno, preocupación por los problemas de la gente por lo menos no muestra. O sin escuchar propuestas de construcción de país, porque el discurso es hay que salir de Maduro, sí. Hay que salir de quienes están en el poder. El discurso fue mucho tiempo, Chávez vete ya, y después Maduro tal cosa de tu madre. ¿Dónde está el discurso? ¿Dónde está la propuesta? Es decir, es un discurso que termina no teniendo ninguna conexión con los problemas de la gente. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pedro Pablo Fernández estuvo con nosotros. Nos toca despedir este lunes 19 de septiembre, agradeciéndoles como siempre su sintonía y recordándoles que nuestras entrevistas están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.